Entonces hoy vamos a hablar acerca de un estudio importante que Dios quiere que hagamos. A partir de hoy vamos a empezar una serie de enseñanzas que tienen que ver con el libro de Levítico. Una vez estaba yo estudiando la palabra, pidiéndole al Señor dirección acerca de qué comenzar. Me gusta de un tiempo para acá, de unos años para acá, de tomar libros de la palabra, libros completos, porque ahí en esos libros se comienza a confirmar muchas cosas que he encontrado en otros libros, comienza como a enlazarse todo y cada vez confirma más que el Espíritu Santo no se equivoca, que el Señor no se contradice y que lo que revela hace 1600 años es lo mismo que sucedió y que se cumplió en la vida de Cristo, y que es lo mismo que otros escribieron, como Juan en el Apocalipsis, que creo que fue alrededor del año 90 o 100 después de Cristo, que escriben, y es lo mismo, o sea, que no se contradice. La Biblia es totalmente coherente, la revelación del Señor a los hombres de Dios que fueron instrumentos para escribir esta escritura, esa revelación es coherente, es verdadera y tiene total coherencia. Porque hay gente que dice, claro, ¿y quién escribió la Biblia? Simples hombres, y que yo no sé qué, y entonces empiezan a poner en entredicho la palabra de Dios, como si la hubiera escrito alguien que comió unos frijoles trasnochados, y eso no es así. Palabra de Dios la escribieron hombres inspirados por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Fueron inspirados por el Señor, fueron inspirados por Dios, y fue tanta la inspiración y es tanta la seriedad y la profundidad de esta revelación, que si usted compara, por ejemplo, antes de yo empezar a hacer un estudio de los libros del Antiguo Testamento, para lo que he estado investigando, tuve primero que leer Hebreos. ¿Por qué Hebreos? Porque en Hebreos me hace a mí la claridad de lo que es la gracia, el nuevo pacto, pero también me recoge cosas del Antiguo Testamento. Entonces cuando yo llego al Antiguo Testamento, para mí el libro de Hebreos fue como un puente por donde yo pasé para llegar al Antiguo Pacto. ¿Sí me hago entender? Mire, la palabra de Dios es tan importante y tú tienes que estudiar la palabra del Señor con tanto cuidado, con tanta reverencia, pero también con tanta disciplina, y el Señor te aclara todas las cosas, las dudas que tú tengas. El Antiguo Testamento, uno de los libros, les confieso aquí, y Dios, este es uno de los libros que a mí me daba como un poquito como esa perecita carnal, pues eso no es de Dios, como una perecita, porque el libro de Levítico, para mí era tan pesado, un libro pesado, que no viene que el sacrificar el palomo, que el altar, que rocía la sangre, que el sacerdote, que se pone el turbante, que se pone la vestidura, que el de lino, eso para mí es como tan raro. Yo lo leía por reverencia, o sea, uno se lee la Biblia y listo. Pero cuando yo le dije al Señor qué quería Él que yo leyera, y Él inmediatamente me dijo Levítico, y yo, y ya bueno, claro que sí, porque yo amo la palabra, obviamente. Y yo dije, bueno, no la había podido entender hace tiempo, ahora sí la voy a entender. Y empecé a estudiar el libro de Levítico, y es tan profundo lo que el Señor me ha permitido conocer del libro de Levítico, que uno de los deseos míos es poder escribir un libro acerca de lo que estoy aprendiendo del Levítico, y obviamente cogiendo los aspectos tan importantes del libro de Hebreos. Porque cuando tú lees el Antiguo, pues yo te digo, primero tienes que leer el Nuevo Testamento para que conozcas a Jesucristo, para que conozcas las bases de la salvación, para que entres en la gracia y en el nuevo pacto, pero cuando ya estés tan firme, tú vas a comenzar a leer el Antiguo, sin descuidar la gracia, vas a conocer la ley. Porque eso es lo que nos equilibra, amén. Eso es lo que nos equilibra y no nos permite después resultar con ideas raras, que no, que Dios es uno, que hay que guardar el sábado, que hay que hacer esto. Eso nos equilibra, ¿verdad? Para entender lo que fue y lo que es. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos bien? El libro de Levítico se ha convertido en mi pasión. Ahora no quiero soltarlo, ya voy como en el 20 piola de capítulo. Y estoy emocionada, y tengo un cuaderno específicamente para el libro de Levítico, y he escrito todo, y todos los días, cada que leo, me quebranto, lloro, recibo la dirección de Dios, la palabra, le doy gracias, me doy cuenta cada vez más que el libro de Levítico era como un anuncio profético. Cuando te digo anuncio profético, es como un relato del acontecimiento futuro que estaba por venir al mundo. El libro de Levítico me habla a mí acerca
de lo que era la adoración y el servicio a Dios bajo el antiguo pacto. Pero dicen Hebreos que las cosas del antiguo pacto ahora son sombra o era un anuncio de lo que vendría. Entonces cuando yo leo el libro de Levítico, lo leo así, ¿no? Con el otro allá, y entonces lo estoy viendo distinto. Pues claro, por eso no lo entendía, antes no lo entendía. Pues sí entendía, pues porque intelectualmente tú lees algo y pues lo comprendes, ¿cierto? La comprensión normal intelectual de nosotros. Pero yo sé que tú me entiendes porque así es como yo te he hecho énfasis. Tú tienes que leer la Biblia, no como con entendimiento intelectual, no. Tú la tienes que leer con un entendimiento de tu espíritu, que te transforme, que guau, que mejor dicho, como esas cosas que a ti te apasionan, a mí me apasiona. Ahora, estudiar el libro de Levítico, me apasiona. Y para mí, Levítico es un libro de adoración, y yo soy una adoradora. Y tú, que estás también en este camino de formación como adorador, el Señor me dijo, háblale a ellos acerca de lo que es la adoración. Entonces, estas son como las bases. Cuando el Señor, te voy a hablar así como de historia, yéndonos para atrás un poquito. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, se abrió las aguas del Mar Rojo, ellos por el desierto dieron vueltas, hasta que se murió toda esa generación, y los de 20 años en adelante, o sea, los pollitos, los muchachos, fueron los únicos que pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? ¿Te acuerdas por qué? No escucho. Porque fueron por desobediencia. Entonces Dios dijo, ahora por castigo no los voy a dejar entrar a la tierra prometida, sino que solamente van a entrar los de 20 años para arriba. Y entonces Josué fue el encargado, Josué y Caleb, ellos fueron encargados en esa generación de fortalecer al pueblo, y Josué fue el líder que permitió que entraran. Ellos llegaron a la tierra prometida, como sabemos en la palabra, estaba eso lleno de algunas partes llenas de bestias salvajes, a otras partes los gigantes, los de Anak, que yo no sé qué, y entonces todo el asunto, y era necesario desalojar estos pueblos paganos, porque claro, esta es la tierra que Dios nos dio, entonces chumpa acá, chumpa allá, tome para que lleve, fuera. Pero también decía el Señor, no van a poder desalojar esas tribus así de una, porque si las desalojan de una, ustedes son chiquitos, ustedes son poquitos, y lo que vienen son las bestias, y lo que están haciendo es despejándole el camino a las bestias. Entonces mire que Dios en su sabiduría permitió que Israel tomara posesión de la tierra poco a poco, se van yendo, y las bestias también se van expandiendo, se van dispersando, ¿verdad? ¿Por qué les estoy contando todo esto? Porque cuando ya el pueblo de Israel se estableció en su tierra, claro, había que establecer normas. Nosotros los seres humanos somos unos personajes, y si no nos ponen normas, se sinvergüencea la sociedad. Imagínense si con todo y habiendo normas, ¿qué tal que no hubiera, no? Entonces lo que hizo Dios fue darle la dirección a Moisés acerca de cuáles eran las leyes y los estatutos, cómo se iban a relacionar los seres humanos, cómo iban a manejarse las relaciones familiares, cómo iban a manejarse una serie de cosas, ¿cierto? Todo lo que tenía que ver como la Constitución, podemos llamarlo como la Constitución Nacional de Israel, todo el conjunto de normas. Pero aparte de eso, había una tribu específica. ¿Cuántas tribus de Israel eran? 12 tribus de Israel, pero una tribu era la tribu ¿de quién? De Leví. Entonces, el libro de Leví, la gente le puede preguntar a usted, oiga, ese libro Levítico, ¿dónde salió ese libro? ¿Para qué es ese libro? Dice, ese libro salió específicamente dedicado para el linaje de Leví, todo el linaje sacerdotal, para explicarles al pueblo de Israel, pero a esas personas específicas de todo el pueblo de Israel, había una tribu, había un grupo de personas, repita conmigo, consagradas para servir a Dios, consagradas para celebrar el culto al Señor, consagradas para enseñarle al pueblo la palabra, consagradas para estar en intercesión con Dios, ante Dios, por el pueblo. O sea, esas personas eran especiales. ¿Por qué eran especiales? El linaje de Leví. ¿Por qué los levitas? ¿Por qué los sacerdotes eran especiales? Porque ellos tenían una relación con Dios más, ¿cómo le digo? Dios no hace excepción de personas, no me van a malinterpretar. Más directa, como más cercana. No que Dios quisiera más a los de la tribu de Leví que al resto, no. Sino que Dios
escogió a los de la tribu de Leví, y dice, bueno, ellos trabajan, ellos hacen, ustedes se me consagran es a mí. Ya, especializados. Bueno, algo así, como en el ejército, que están todos, ¿cierto? Los soldados rasos y los diferentes grados, pero hay un equipo que es una fuerza de élite. Esa fuerza élite, ese equipo de operaciones especiales, que no es que sean mejores que los demás, simplemente son más capacitados en ciertos oficios. Entonces, esa tribu de Leví, los sacerdotes, los levitas, eran como esa fuerza élite del pueblo de Israel, destinados a un oficio específico. Cuando yo leí esto, entonces el Señor me decía, en el Antiguo Testamento, la tribu de Leví tenía ese privilegio, pero ahora, en el Nuevo Testamento, cuando el Señor dio su vida en la cruz de Calvario, dice que abrió un camino al lugar santísimo donde solo los sacerdotes y levitas podían pasar, donde solo el linaje de Leví podía entrar. El pueblo tenía que quedarse en el atrio. Pero por la muerte de Cristo, dice la palabra, Hebreos 10, 19 al 20, ¿quién se lo aprendió? Así que, hermanos, ahora podemos entrar confiadamente al lugar santísimo. ¿A través de qué? De la sangre de Cristo, a través del camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Esto es su cuerpo. Entonces podemos entrar. ¿Quiénes podemos entrar? Los Sánchez, los Flores, los Cárdenas, los Carmona, los López, los Gómez, todas las linajes, todas las familias, y no solo de Israel, sino de todas las naciones del mundo. Podemos entrar. Cuando a ti ya te han hablado, que Jesús te ama, arrepiéntete de tus pecados, ven a Jesucristo, tú te arrepientes, tú te reconcilias con Dios, y estás ahí, delante de la presencia de Dios, y entonces tú dices, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? ¿Verdad? Como cuando a usted lo invitan a una fiesta y se para en la puerta, y entonces la gente dice, entre, que se queda ahí afuera. Bien pueda, siga, ¿cierto? Este libro, el estudio que vamos a iniciar sobre el libro de Levítico, tiene que ver precisamente con eso. Dios quiere que tú no solamente te quedes aquí, escuchando cada 8 días, arrepiéntete, pídele perdón al Señor, y haciendo la oración de fe. Eso lo hacemos con las personas que llegan nuevas, pero hay ya muchas personas que ya han venido siguiendo cada semana, y que ya saben eso, ya le pidieron perdón al Señor, ya saben cómo es el asunto, ¿verdad? Ya depende de ellos. Pero ahora es necesario una enseñanza que va más allá, y que tiene que ver con lo que sigue de aquí en adelante. Repite conmigo, lo que sigue de aquí en adelante es adorar a Dios. Dios quiere que tú seas un adorador. Dios quiere que tú te levantes en adoración, porque ese es el todo de nosotros, los seres humanos. Adorar a Dios es la esencia. Tú puedes decir, no, es que a mí me gustaría algún día ser un evangelista, ganar almas. Eso está bueno. A mí me gustaría algún día ser pastor, dar consejo, me gustaría algún día ser maestro y enseñar, predicar, me gustaría algún día esto. Todo eso es bueno. Pero primero es ser adorador. La adoración, repite conmigo, la adoración es nuestro alimento, es nuestra sustancia, es nuestra esencia, la adoración. Y por eso el diablo se opone y se propone a quitarte a ti ese privilegio de ser un adorador. Por eso el pecado, las luchas en el área sexual, por eso la amargura, por eso tantas cosas de la carne que se oponen para que tú te levantes como un adorador. Pero cada vez que tú adoras y cada vez que tú te enfocas en Él y no en ti, si tú te enfocas en ti, entonces algunos de ustedes aquí, varones solteros, dicen, no, es que yo no tengo esposa, no, es que... Y entonces no vas a adorar, porque estás amargado y ya, hasta ahí llegamos, apaga y vámonos. Si tú, en vez de enfocarte en Dios, te enfocas en ti, no, yo con estas deudas, no, yo que voy a adorar, no, estoy más desanimado. No vas a adorar, ¿por qué? Porque estás enfocado en ti. Y cuando tú te enfocas en ti, es un completo fracaso. La relación con Dios, si tú quieres que funcione, es enfocarte en Él. Tú te enfocas en Él, te enfocas en su grandeza, en su misericordia, te enfocas en su gloria, te enfocas en lo que Él es para ti, lo que Él representa para ti. Y no quiero decir de que seas irresponsable y no pienses en tus cosas, no. Es que Dios sabe de que tienes necesidad. Pero Mateo 6:33 dice,
Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás, así es. Lo que pasa es que buscamos más la añadidura y dejamos de adorar. Porque nos deprimimos, porque no vienen las cosas que esperamos como en el tiempo que quisiéramos. Pero adorar a Dios es lo mejor. Entonces este libro de Levítico es testimonio y sombra de lo que es la verdadera adoración. El Señor me dijo, te voy a enseñar. Porque eso también se puede ir al extremo. Yo sé que el Antiguo Testamento, los libros de la ley, yo sé que hacen parte del Antiguo Pacto. Pero yo no los puedo obviar, no los puedo menospreciar ni los puedo descartar de mi estudio bíblico. Porque también hacen parte de la Biblia. Y porque también son testimonio de lo que Dios estableció. Pues para mí estos libros son tan importantes como el Nuevo Testamento. Solo que los tengo que ver con la óptica correcta, desde el enfoque correcto que Dios revele acerca de cómo estudiar esta palabra. Pues para mí el libro de Levítico, Dios me dijo, te voy a enseñar varios principios de adoración. Entonces, el libro de Levítico contiene principios fundamentales, estructurales, de cómo Dios estableció la adoración en Israel. Cómo el Señor estableció la adoración en Israel. Y eso es lo que vamos a hablar. Pero acuérdate que lo vamos a hacer es distinto. Desde aquí a aquí. Con un pie allí y otro acá. Amén. El libro de Levítico, los que tienen la Biblia, abran Levítico, o los que la tienen descargada en el celular, que sería bueno que trajeran la Biblia en físico, no sean perezosos. Levítico capítulo 1. Levítico capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo de Levítico y habla acerca de un tema muy importante. La primera vez que yo lo leí, yo dije, ay, pero Señor habla de los sacrificios de animales y eso ya no, o sea, el Señor Jesucristo ya, no, le voy a enseñar. Siga leyendo, siga leyendo, que le voy a enseñar. Levítico capítulo 1. El Levítico es un libro de adoración según el Antiguo Pacto y es un anuncio profético para los que están escribiendo. Es un anuncio profético de lo que vendría, la adoración y el servicio a Dios luego del intercambio. Cuando en la cruz, por lo que estudiamos, hubo ese intercambio y se hizo efectivo el pago que Jesucristo dio por nosotros, entonces la adoración ya no fue según los principios de la ley, sino que fue ya según la gracia. Pero en la gracia, lo que estamos viviendo ahora es el cumplimiento de lo que se había anunciado. Los sacerdotes, los levitas, en el Antiguo Testamento, ellos hacían como en una obra de teatro, que nos representa algo. Entonces, ellos estaban anunciando con su vida, con su cuerpo y con sus declaraciones, ellos estaban anunciando lo perfecto. Todavía no lo habían visto, pero lo creían y lo declaraban y lo esperaban. Y a través de toda la ceremonia, a través de todos los cultos que ellos celebraban, ellos estaban anunciando muchas cosas que yo dije, wow. Y eso es lo que más feliz me tiene de estudiar el libro de Levítico. El capítulo 1 entonces habla acerca de los sacrificios y ceremonias. Vamos a leerlo completo en esta versión. Sí, señor. Los sacrificios que deben quemarse completamente. El Señor llamó a Moisés desde la carpa del encuentro y le dijo, cuando alguien le traiga ofrendas de animales al Señor, el animal ofrecido pertenecerá a su ganado, su rebaño. El que ofrezca un animal de su ganado como sacrificio que debe quemarse completamente, tendrá que ofrecer un toro que no tenga ningún defecto. Para que se le acepte el sacrificio ante el Señor, llevará el animal a la entrada de la carpa del encuentro. Entonces colocará la mano sobre la cabeza del animal para que este sacrificio que debe quemarse completamente sea aceptado y sirva para purificarlo. Degollará el animal ante el Señor y luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, derramarán la sangre alrededor del altar que queda cerca de la entrada de la carpa del encuentro. Después se le quitará toda la piel al animal, se le cortará en pedazos. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán la leña en el altar y se les prenderá fuego. Después colocarán los pedazos, la cabeza y la grasa sobre la leña. Enseguida lavarán las vísceras y las patas del animal. El sacerdote quemará todo sobre el altar. Es una ofrenda que se quema de olor fragante al Señor. Versículo 10.
Si el animal que se ofrece como sacrificio, que debe quemarse completamente, es del rebaño de las ovejas, de las cabras, o el animal tendrá que ser un macho sin ningún defecto. Se sacrificarán en el lado norte del altar en presencia del Señor. Los hijos de Aarón, no sacerdotes, derramarán la sangre alrededor del altar. Luego lo cortarán en pedazos y lo colocarán con la cabeza y la grasa sobre la leña que está ardiendo en el altar. Después lavarán todas las vísceras y las patas del animal. Los sacerdotes los ofrecerán quemándolos sobre el altar. Es una ofrenda que se quema de olor agradable al Señor. Si el animal se ofrece al Señor como sacrificio que debe quemarse completamente, es un ave, tendrá que ser una tórtola o una paloma joven. El sacerdote la llevará al altar, le arrancará la cabeza, la quemará sobre el altar de la siguiente manera. Habrían exprimido la sangre a un costado del altar, le quitará el buche y las plumas y los tirará al lado oriental del altar, en el lugar donde se tiran las cenizas. Después cortará el ave en dos, tomándola por las alas, pero sin separar las dos partes. Quemará entre las brasas del altar. Es un sacrificio que debe quemarse completamente, de olor agradable al Señor. Entonces, hay muchos elementos, hay muchas cosas que en este capítulo de Levítico, se explican. Pero, para el tema que estamos estudiando hoy, quise solamente enfocarme en lo que es importante. Lo primero que quiero decirles es que los sacrificios de animales hacían parte de las ceremonias en el culto del antiguo Israel. Entonces, estos sacrificios de animales se hacían en honor a Dios y hacían parte de las ceremonias del culto de Israel. Para el antiguo Israel era muy importante los sacrificios. Además porque era parte de la ley. Y ellos lo que hacían, ahorita yo respondo preguntas al final del tema, por favor. De lo que hacían ellos era que ofrecían estos sacrificios de animales precisamente como cumplimiento de la ley. Acuérdense que hacía parte del sacrificio. El versículo 2, miren lo que dice el versículo 2, dice: Dios le da una orden a Moisés y le dice: habla con los israelitas y diles que cuando alguien le traiga ofrendas de animales al Señor, el animal ofrecido pertenecerá a su ganado o a su rebaño. Con esto, lo que el Señor dice en el versículo 2 es que Dios es dueño de todo lo que Dios es dueño de todo, por ello se le presenta parte de lo recibido de Él. Entonces, diga conmigo: Dios es dueño de todo, y por eso en la ofrenda se le presenta lo que es de Él. O sea, usted no está haciéndole un favor a Dios. Cuando usted le da a Dios, usted le está dando es de lo que Él le dio. Amén. Como en lo que yo a veces le decía a usted, como en la fiesta, el cumpleaños del papá, ¿de dónde saca la plata el peladito? De recoger las onces. O si fue bien mecaterito, entonces le dice al papá, por ahí una semana antes: ay, papá, tengo que hacer una cosa en el colegio muy grande, necesito que me dé plata. Él se ríe y dice: sí, mijo, y le da harta plata, compre un regalo bien bueno. Pero entonces la palabra del Señor lo que dice es que Dios, cuando usted le da a Dios, hablando del contexto actual, cuando usted le da a Dios, le está dando, es de lo que Dios le ha dado a usted. No es que usted no le está dando un regalo a Dios, usted le está reconociendo con lo que usted da que Él fue el que lo ha dado. Otro aspecto importante de este capítulo es que hay un principio espiritual. A la gente le angustia mucho cuando le piden diezmos o le piden ofrendas. Eso se vuelve como un tormento y le angustia y le carcome, y sienten hasta cólico y de todo, y se inflama el estómago. Pero yo quiero decirles algo. Salmo 50 del 7 al 14. Salmo 50 del 7 al 14. Mire lo que dice. Para aquellos que piensan diferente, dice: pueblo mío Israel, escúchame, yo presento mi caso contra ti. Yo soy Dios, tu Dios. No me quejo de las ofrendas y sacrificios que me ofreces continuamente. No te voy a pedir novillos de tu ganado, ni machos cabríos de tus corrales, ya que soy dueño de todos los animales del bosque y del ganado que está en 1000 montes. Yo conozco todas las aves que habitan en las montañas, y son míos todos los animales que se mueven en el campo. Si tuviera hambre, no te lo diría, porque yo soy dueño del mundo.
y de todo lo que hay en él. ¿Acaso me alimento yo de carne de toros y bebo sangre de machos cabríos? Así que haz una ofrenda de agradecimiento a Dios y cumple lo que has prometido. Tremenda peinada nos pega el Señor, tremenda engominada, porque dice Él, es que todo es mío. Si a usted le parece muy horrible presentar las ofrendas al altar, en los diezmos, pues entonces tenga en cuenta que es que eso se lo había dado yo, es que yo no necesito nada de usted. Así es lo que está diciendo el Señor, ¿verdad? Entonces Dios nos está hablando de que Él no necesita de nuestro dinero, Él no necesita de nuestras ofrendas, pero sí espera que lo hagamos como un reconocimiento de que es que sabemos que de Él fue que vino. De Él fue que vino todo lo que nosotros tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Él no necesita de sus bienes y seguirá siendo Dios, pero nosotros lo hacemos como un reconocimiento a su soberanía. Aquella persona en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, la gente llevaba los animales al sacerdote para los sacrificios que se debían quemar completamente, como una manera de la gente decir, de todo este rebaño que Dios me dio, es que eso es de Dios. Señor, aquí como un reconocimiento lo presento delante de tu altar para darte gracias. O sea, cuando una persona le da a Dios, le estás dando gracias por todo lo que Dios le dio. Cuando una persona tiene problemas y la mano como que se le queda ahí pegada en el bolsillo, es porque no entiende de dónde vino el dinero que tiene en el bolsillo, no entiende de dónde vino la bendición. ¿Sí? Ahorita al final hacemos las aclaraciones. No, ahorita al final. El versículo, no me saquen del tema. El versículo 2 que les estaba leyendo, de que nosotros le damos al Señor como reconocimiento de su soberanía, de que Él es el dueño de todo lo que hay. Cuando usted le da a Dios, eso se llama adoración. Repita conmigo, eso se llama adoración. Eso es adoración, ¿sí? Eso se llama adoración, ¿cierto? Versículo 3, voy a leer, versículo 3 dice, el que ofrezca un animal de su ganado como sacrificio que debe quemarse completamente, tendrá que ofrecer un toro que no tenga ningún defecto. Para que se le acepte el sacrificio ante el Señor, llevará al animal a la entrada de la carpa del encuentro. Este versículo 3, ¿qué nos está enseñando? Que las ofrendas quemadas completamente, ¿ustedes han escuchado ese término? Esta ofrenda, este es un sacrificio que debe quemarse completamente. La expresión, eso es tan profundo, pónganme cuidado, la expresión debe quemarse completamente, eso trae una tremenda revelación. Lo que debe quemarse completamente se llama holocausto. Porque en otros sacrificios se quema una parte, la otra parte queda a los sacerdotes, etc. Pero los sacrificios que deben quemarse completamente, la palabra de Dios les llama holocaustos. Holocausto viene de la palabra hebrea. La palabra holocausto se origina de la palabra hebrea que significa subir. ¿Y qué es lo que sube? Sube el humo que subía hasta Dios. Del animal que es sacrificado. Acuérdense que el fuego se encargaba de consumir el animal y empezaba a subir humo. Ese humo subía como olor fragante para Dios. Y ese humo era llamado el resultado del holocausto, era ese humo. Todo holocausto generaba ese humo y subía, y se entendía, con base en lo que Dios decía, que ese olor fragante subía delante de la presencia de Dios. Y ese es un sacrificio de adoración. Los sacrificios que se quemaban completamente eran especialmente los sacrificios de adoración. Hay otros sacrificios de acción de gracias, de cereales, sacrificios para el perdón de pecados. Mira, había muchos sacrificios. Cuando yo a lo largo del Levítico estuve estudiando todos los tipos de sacrificios, pero me llamó la atención específicamente los sacrificios que se quemaban completamente en el altar. Eran los sacrificios de adoración, eran los más especiales, eran los sacrificios donde usted no estaba perdón por las embarradas que hacía. Usted no estaba nada, o sea, era solo, usted le ofrecía que se quemara completamente, pero el deseo suyo era simplemente adorar. El deseo en el Antiguo Testamento, en ese sacrificio completo, en ese holocausto, era adorar. Y
cuando el Señor me lleva, vamos allá a primer libro de Crónicas, capítulo 29, del 20 al 21, el rey David entendió esto. Dios le dio una revelación tremenda acerca de cuál era ese holocausto. Y lo que dice el 29, del 20 al 21, dice, luego David les dijo a todos, alaben al Señor su Dios. Entonces todos alabaron al Señor, Dios de sus antepasados, y se inclinaron ante el Señor el Rey. Al día siguiente sacrificaron animales al Señor, ofreciendo al Señor sacrificios que deben quemarse completamente. O sea, era una actitud de adoración. El rey David entendió que los sacrificios que debían quemarse completamente eran sacrificios destinados específicamente para adorar a Dios. El sacrificio de adoración. Sigamos entonces. El que el animal se quemara completamente, lo trasladamos ahorita en el libro de Hebreos al Nuevo Testamento. Ahora tenemos que sacrificar animales. Diga conmigo, no. Lo que hacemos ahora es sacrificarle a Dios nuestra adoración. Sacrificio de alabanza y adoración, nuestra actitud del corazón. ¿Y cómo se hace una entrega total? Cuando usted se rinde completamente a Dios, repita conmigo, sin reservas. No tiene reservas. De las áreas de su vida, no, es que yo esta situacioncita, no, yo después la resuelvo. Pero yo después resuelvo. No, eso no es una entrega total. Ese no es un sacrificio que debe quemarse completamente. Cuando viene y se rinde y entrega todo, se despoja de todo y solo quiere su presencia, solo usted quiere contemplar su hermosura y no le importa el mundo que se le caiga encima, no importa, yo lo quiero es a Él, está ofreciendo un sacrificio que debe quemarse completamente. En el altar, el animal del sacrificio, que es esa alabanza y adoración, esa entrega suya a Dios, ese animal está subiendo como olor fragante, ese humo. Mire que en Levítico le enseñaban a los sacerdotes, le estaban enseñando cómo era la entrega total. De pronto aquí no lo tengo, pero me trae el Señor a memoria Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, que dice, vamos allá Romanos, que habla acerca de cuál es el verdadero culto. En el Levítico se quemaban animales, ahora es tu corazón el que tiene que estar en el altar, porque yo quiero es tu corazón en el altar, no los animales, no la sangre, no me interesa esos sacrificios del Antiguo Testamento, quiero es tu corazón en el altar. Pues dice, a mí me gusta mucho, ese es uno de los pasajes que más me gusta de la Biblia, bendito sea el Señor, dice, por eso dice Pablo que entendió la gracia, y Pablo que le aclaró muchas cosas a muchos judíos, que todavía se seguían circuncidando y hablando de circuncisión. El apóstol Pablo les dijo, por eso hermanos, le decía a las iglesias que él estaba estableciendo, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego, mire, escuchen, que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esta ofrenda que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. ¿Sabe por qué murió Cristo en la cruz? ¿Y por qué sacrificó su vida y fue el Cordero, el único que de ahí en adelante Dios iba a aceptar? Para que a nosotros ya animales y por fin sacrificáramos el corazón. Ya. Porque había mucha gente en el Antiguo Testamento que llevaba los animales y se hacía todo el asunto y el olor fragante y todo, pero la gente seguía pecando. Entonces en el altar entregaban el animal, pero no entregaban el corazón. En el altar del sacrificio entregaban al animal porque estaban cumpliendo con la ley de Moisés. No entregaban el corazón. ¿Qué me enseña a mí Levítico capítulo 1? Que Dios estaba anunciando, les estaba dando como un caminito, como un inicio de cómo era la verdadera adoración. Y sigue diciendo acá el 2, no vivan según el modelo de este mundo. El verdadero adorador del Nuevo Testamento, el verdadero adorador como usted y yo que estamos bajo la ley, no bajo el antiguo pacto, sino bajo el nuevo pacto, un verdadero adorador no vive bajo el sistema de este mundo. Mira,
diciendo Pablo? Lo que Pablo está diciendo es algo muy profundo. Dice, no vivan según el modelo de este mundo. Repita conmigo, el verdadero adorador no vive según el modelo de este mundo. Cuando un hombre o una mujer son verdaderos adoradores, no se dejan contaminar, no se dejan llevar de la corriente del mundo. ¿Qué le enseña el mundo a un varón joven, soltero? No sea bobo, usted tan solo, vea, lo está dejando el bus. Y entonces el muchacho que es un adorador que quiere consagrarse para Dios, se enreda con la primera que aparece, por la presión social, porque el modelo de este mundo enseña que si un hombre no es casado y no tiene hijos, es un fracasado. Oiga, usted es que cristiano y no tiene carro. Usted no, ese Dios que usted dice no sirve para nada, dice la gente. Y entonces la persona, el adorador que quiere agradar a Dios, que quiere amar a Dios, viola la palabra, se endeuda para comprar un carro y tener a la gente contenta, para mostrar que sí está bien. Si tú no tienes carro, si no tienes una mujer, si no tienes como mínimo un hijo, entonces eres un fracasado. Dice Pablo, no vivan, repita conmigo, no vivan según el modelo de este mundo, porque este mundo presiona a la persona que quiere adorar a Dios de corazón. El modelo de este mundo presiona. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. No vivan conforme a la corriente de este mundo. Y dice acá, mira el consejo que Pablo da. Mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. El adorador, para poder, pero Dios tuvo que haber renovado su mente con una nueva manera de pensar. Porque si una persona que dice que es un adorador de Dios, que es una persona que realmente está adorando a Dios en espíritu y verdad, no puede estar preocupado por las cosas de este mundo. No va a estar preocupado por las cosas de este mundo. Para él, ¿qué es prioridad? Agradar a Dios. Es más, Jesús le dijo a Pilatos, mi reino no es de este mundo. Entonces, mi reino no es de este mundo. El reino en el que usted y yo estamos. Entonces, si todavía te trasnocha el reconocimiento, la vanagloria, si todavía te trasnochan las cosas que le trasnochan a todo el mundo, tienes un problema para adorar. Es un obstáculo para que tú seas adorador verdaderamente para Dios. Entonces repite conmigo, la adoración que me enseña Levítico de los dos es una verdadera adoración. Es una entrega total. El animal se chamuscó todo. Eso ahí no le quedó ni un pelito. Todo se consumió totalmente. Hay otra parte que dice que antes del sacrificio, la persona que ofrecía o la familia que ofrecía el animal en holocausto, dice que ponía las manos sobre el animal. ¿Se acuerdan que lo habíamos leído? Que ponía las manos sobre el animal y luego ya se le entregan al sacerdote para el sacrificio. Y entonces yo le decía, Señor, ¿qué significa que las personas pongan la mano sobre el animal? Y es lo que significa. La persona se identifica con el animal, se identifica con la ofrenda, y por medio de esa víctima, la persona se está ofreciendo a sí misma. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿cómo sería esto? Acuérdense que el Cordero de Dios que fue inmolado, el único que quita el pecado del mundo, Él fue en ese holocausto. ¡Wow! Mira lo que el Señor me acaba de hacer caer en cuenta por su misericordia. Hubo un holocausto, tan holocausto en la cruz, que acuérdense que Él derramó hasta la última gota de sangre, o sea que hubo una entrega, ¿qué? Total. Y fue una oración. Él nos dio ejemplo. El Señor Jesucristo en la cruz nos dio ejemplo. Él derramó toda su sangre. Y ahora, ¿qué espera Dios de ti y de mí? Que también nosotros damos totalmente nuestra vida para dedicarla a Dios. No te estoy diciendo que te metas de cura. No te estoy diciendo que ahora tienes que ir a un instituto no sé dónde para hacer curso de pastor. No, cuando te estoy diciendo entregar tu vida totalmente en sacrificio a Dios, el sacrificio más grande que tú puedes hacer es entregarle a Dios tu corazón y dejar el pecado. Ese sacrificio. Yo no te está pidiendo que entregues tu corazón en sacrificio a Dios. Repite conmigo, entrega total. Sigo aquí. De verdad que es maravilloso todo esto.
Habla entonces acá también en el libro de Levítico capítulo 1 que existían 3 tipos de sacrificio. Pues, de holocaustos. El holocausto para la adoración. Ese es el tema levítico. La adoración, entrega total. Para ese holocausto, dice acá, se entrega el toro. O sea, se puede ofrecer una de las del rebaño de las ovejas o las cabras, o se puede presentar una palomas y tórtolas. Entonces decía, toros, ovejas y ¿qué? Y cabras, palomas y tortolitas. Según eso, la palabra de Dios dice en Levítico que según era la capacidad económica del ofrendante. Entonces había gente pobre que no tenía con qué comprar un toro o con qué comprar una cabra o una oveja, y entonces compraba palomitas o tortolitas. Sí, igual era válido, porque Dios conocía la económica de cada persona. Pero el Señor me explicaba a mí algo mucho más profundo que eso, algo mucho más importante sobre estos tipos de sacrificio. Es que hoy en día, en el Nuevo Testamento, acuérdense que nosotros no ofrecemos sacrificios de animales, pero según sea el grado, me decía el Señor, según sea el grado de madurez y revelación del adorador, así será su nivel y calidad de la ofrenda que presente ante Dios. Te lo repito de nuevo, según la madurez y revelación del adorador, así será la calidad de la ofrenda que presente ante Dios. El nivel de ofrenda, el nivel de adoración y la calidad de ofrenda. Te lo voy a explicar de otras palabras. Tú no puedes adorar lo que no conoces. Jesús le dijo a la samaritana, ustedes adoran lo que no conocen, porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a la samaritana? Que él venía del linaje de Judá. Judío viene de la palabra linaje de Judá. Es que a todos los israelitas le dicen ya judíos, pero la palabra como tal, judío, viene de descendiente de la tribu de Judá. Entonces Jesús le decía, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué quiere decir? Que la adoración a la que Jesús quería llevar, la samaritana amaba a Dios y estaba esperando el Mesías, pero ella adoraba en su religiosidad, porque los samaritanos, acuérdense que la ciudad de Samaria, por allá en Samaria fue poblada. Acuérdense que hubo el rey de Asiria, se llevó, deportó a los israelitas que vivían ahí en Samaria, los deportó, llevó, y para que esa tierra no quedara despoblada, entonces el rey de Asiria trajo gente de muchos pueblos para... Entonces, ellos trajeron sus muñecos, sus ídolos, establecieron sus templos, sus costumbres y sus leyes, y eso quedó Samaria, parecía, da cuenta usted, como un sancocho. Miren la olla, un sancocho que tiene papa, yuca, plátano, de todo tiene, ¿no? Aquí era Samaria como un sancocho, quedó, se creían todo. Entonces imagínate la samaritana que quería conocer al Mesías, pero en una cultura, en un sistema de culto tan sancochado, tan revolcado, tan mezclado, y por eso nosotros adoramos lo que conocemos. Usted no sabe a quién adorar. Y Jesús le presentó a ella y le dije, si tú me conocieras, es que no conocía a Jesús. Y Jesús le dijo, si tú supieras pidiendo agua, tú le pedirías y yo te daría agua que salte para vida eterna. Entonces la samaritana no conocía a Jesús. Y en medio de esa religiosidad de Samaria, pues ella como dura cosa para conocer a Jesús. Pero entonces Jesús le dijo, aquí estoy yo, se manifestó. Y dice la palabra que la samaritana, cuando Jesús se le reveló a ella, la revelación, el conocer a Jesús, hizo que ella lo adorara. Y después dice, adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Versículo 23, dice, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Y cuando tú miras, Juan, lo que estoy leyendo es 4. Jesús sabía que la samaritana era una mujer adoradora, pero que no sabía a quién adorar por todo ese sancocho que había en Samaria. Pero él se le presentó y adorar conocía. En lo que te digo de
Repite conmigo, adoramos lo que conocemos. Tú no puedes adorar de una manera correcta a Dios si no lo conoces. Mientras tú más conoces a Dios, a través de su palabra, a través de los tiempos de comunión con Él, pasar tiempo con Dios, conocer su palabra, no que te pongas como un turista espiritual a leer un poco de libros de la India, de la China, no, eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios es conocerlo en su palabra. Y cuando tú te esfuerzas por conocerlo en su palabra, escudriñas y ahondas y profundizas, te vas encontrando cada día más con Jesús. Irresistiblemente, inevitablemente, tienes que adorarlo. Mientras tú más conoces a Dios, se te despierta un no sé qué por acá adentro, que es una necesidad de adorarlo. ¿Cómo sabes tú que alguien conoce a Dios? Porque lo adora. Porque todo el tiempo lo quiere adorar, porque no hay sino palabras de agradecimiento, palabras de amor, palabras de no sé qué más decirte, pero es algo que está en tu interior. Mientras más conoces a Dios, más lo quieres adorar, porque no podemos adorar al que no conocemos. Pablo, me estoy saliendo del tema, qué cosa tan tremenda, pero esto es importante decírtelo. Pablo, en el libro de Hechos capítulo 17, Pablo está predicando, y dice la palabra que él está así como yo, aquí en la calle, predicándole a la gente que pasaba, y dice la palabra que llegaron los filósofos, esa gente que nunca debe faltar y que discute y que trata de sabotear el mensaje y la predicación en las calles. Y dice que estaba predicando y llegó y llegaba esta gente y contendía con él y Pablo se levanta y dice lo siguiente: atenienses, veo que ustedes son religiosos, porque he visto sus templos, he visto sus esculturas, sus imágenes y todo lo que ustedes creen y adoran. Pero también vi que había un monumento, como una estatua allí, que decía al Dios no conocido. Pues yo les vengo a hablar de ese Dios que ustedes no conocen. Y arranca Pablo a hablarles de Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, ¿a qué voy yo? Que hay mucha gente que está aquí alrededor, que está pasando. Hay mucha gente que sé que en su corazón ama a Dios, pero no lo pueden adorar porque no lo conocen. Y para poder conocer a Dios y adorarlo de la manera correcta, tú tienes que acercarte a Jesucristo. Acuérdate, Él es el camino. Él es el camino. Bueno, retomando ahora el tema, un adorador que conoce a Dios es una persona que lo adora en espíritu y en verdad. Si tú conoces, mientras más conoces a Dios, más lo adoras. Entonces, fíjate lo siguiente: a mayor búsqueda de Dios, más revelación. Porque en Jeremías, no recuerdo el versículo, dice: yo me dejaré encontrar. Dice, buscadme. Él es como así, ¿no? Él se mete por aquí, búsqueme, pero él se deja ver. O sea, es como jugando a las escondidas, pero son como algo muy tierno, como si fuera como un bebé. Se tapa, piensa que se escondió. Él dice: y me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón, y yo me dejaré encontrar. Si yo me voy a dejar encontrar, yo no me voy a esconder para que usted nunca más en la vida me vea, porque es que me gusta que me busque. ¿Por qué me escondo? Dice Dios, para que me busque. Las escondidas. ¿Acaso a usted no le daba emoción cuando estaba chiquito que jugaban a las escondidas? Y usted se escondía, y la emoción de que lo van a encontrar. Esto es algo chévere. A Dios le gusta que tú lo busques. Mientras alguien más busca a Dios, más revelación viene y más conocimiento de Dios viene. Y mientras más los conoce, más se enamora y más lo adora. Y mientras más adora a Dios, más madurez en su vida espiritual. La madurez viene precisamente por adorar lo que se nos revela, pero se nos revela porque lo hemos buscado. La gente cree que buscar a Dios es cargar una estatua ahí cada año. No, eso no es buscar a Dios. La gente piensa que buscar a Dios es ponerse una bata blanca, no comer carne. La gente piensa que buscar a Dios es practicar una ceremonia, pero están equivocados. Buscar a Dios es rendirse a Él de corazón, dejarlo todo por Él.
Hay un problema muy grande para muchas personas. Aún aquí en este momento, en este parque principal de la plaza, ustedes ven que hay personas que se quedan y al ratico se van. Porque solo están buscando el momento en que se ore por los enfermos, solamente están buscando el espacio donde esto y aquello. Pero cuando una persona busca a Dios, no por lo que Dios le vaya a dar, porque da muchas cosas, pero si tú no lo buscas por lo que Él te va a dar, sino que tú lo buscas porque tú necesitas darle. Mira que la posición de un adorador, un religioso solo busca a Dios porque necesita que le dé algo. Entonces anda así, con las manos estiradas. En cambio el adorador andas así, con las manos listas para darle a Dios, para entregarle a Dios su tiempo, para entregarle a Dios su corazón, para entregarle a Dios las palabras más lindas, le dedica a Dios tiempo. Todo esto tiene que ver con esa ofrenda. No solamente dinero, estoy hablando de todo integral. Un adorador dice, no, yo soy un tremendo adorador porque yo diezmo de todo lo que gano. Pues eso le decía, ¿quién era el que decía eso? No me acuerdo bien en este momento, en los evangelios hay una persona que le decía a Dios que no, que se diezma de todo, que yo doy diezmo de todo lo que gano, que yo no sé qué. Y entonces Jesús le decía, una sola cosa te hace falta: toma todos tus bienes y entrega a los pobres y sígueme. Ay, ay, ay. Hasta ahí llegó. El rico, sí, hasta ahí llegó. ¿Sabes por qué Dios le dijo, entrega todo lo que tienes y sígueme? No era porque Dios lo quería ver en la inmunda. Dios no quería que estuviera en la inmunda. Dios no, el propósito de Dios no es que tú y yo estemos arruinados, llevados del berraco, no. Lo que Dios quiere es, si tu corazón estaba si el corazón de este hombre estaba en los bienes materiales, lo que le está enseñando a Dios es, el adorador no puede tener en su trono, en el trono de su corazón, no puede haber nadie más que yo. Y estaba el dinero. Y él se dio cuenta de eso. Y no lo siguió. Se hizo el bobo. Ya. Mira, y no hay por preguntar. Un adorador sabe que solo es mayordomo de los bienes que tiene. Y no tiene problema en darle a Dios. Cuando tú ves a alguien que despotrica a los pastores, que nos robamos los diezmos, que somos unos vividores de vergüenzas, que yo no sé qué, no es adorador. No es adorador. Porque el que es adorador sabe que lo que tiene es de Dios y no tiene problema en dar. No tiene problema. Yo no tengo problema si alguien no quiere diezmar o no quiero, yo tengo problema con eso. Porque es como el que está fumando y yo le digo, mijo, no fume, que eso le hace daño a los pulmones. Si quiere ir fumando, bueno, allá usted. Porque igual uno hace las cosas cuando tiene convicción, ¿sí o no? Uno tiene convicciones que hace las cosas. La adoración es dar a Dios, pero no solamente finanzas, tiempo. Repita conmigo, finanzas, tiempo, consagración, dejarlo todo en el altar, ya no a través de sacrificios de animales. Entonces, ¿qué me enseña? Póngale cuidado, ¿qué me enseña a mí Levítico en ese capítulo? El Levítico me enseña a mí el sacrificio que se quema en holocausto a Dios. Eso es una ley. Pero con el nuevo pacto, ya sé que no son animales, ya sé que soy yo. Cuando tú vienes aquí, cuando tú adoras a Dios, cuando tú exaltas su santo nombre, y cuando tú le dedicas a Dios de tu tiempo, te apartas de pecado, te empiezas a consagrar, empiezas a cortar los lazos que ataban con el mundo, esas cosas de la carne que dan, y tú las cortas, no, yo amo más a Dios, y las cortas. Cuando tú haces todo eso, estás ofreciendo, repite conmigo, sacrificios que deben quemarse completamente. Esos son los sacrificios. El Levítico me mostraba a mí un anuncio, simplemente era un simbolismo, y ahora es un cumplimiento. Con la muerte de Cristo se convirtió en un cumplimiento. No quiere decir que en el Antiguo Testamento a la gente se la pasaban así de largo, no. En el Antiguo Testamento la gente debía entregar también su corazón en el altar. Pero ahora no necesitamos hacer sacrificios. Y le voy a decir algo, para concluir, la religión nunca nos formará como verdaderos adoradores, porque las ceremonias siempre reemplazan la actitud del corazón. Tú puedes decir, para que sean purificados tus pecados, tú puedes cargar una imagen, una estatua a los hombros, y le das la vuelta a la manzana, o haces el recorrido ese hasta allá, hasta el otro parque, y La gente se siente bien con eso porque creen que así están pagando una penitencia.
La gente carga imágenes en procesión porque ellos piensan que están pagando penitencia al resistir ese peso que a mucha gente le pela, le sale sangre. Ah, no, estos son santos. Pero el tema es que Dios nunca pidió eso. A Dios le molesta eso inclusive. De las religiones siempre se encargan, siempre quieren mostrarte a ti diferentes maneras como alternativas o sustitutos para que no haya el holocausto. Pero déjame decirte, sea para ti una mala o buena noticia, el único camino para tú ser un verdadero adorador es el holocausto. La ofrenda que debe quemarse completamente. ¿Cuál es esa ofrenda? Tu corazón. Si tú te entregas totalmente, eres un adorador. Si tú te estás entregando totalmente, estás entregando ofrendas que se deben quemar completamente. Si tú te ofreces totalmente a Dios en sacrificio, estás haciendo un verdadero culto, como dice Hebreos 12. Este es el verdadero culto. Esta es la adoración sentido. Pablo dice Romanos 12, versículo 1, la última parte. Esta es la verdadera adoración. Este es el verdadero culto, o el culto racional. Es ese. Pero mira que el libro de Levítico no está tan alejado. Para terminar te voy a leer. A mí San Juan capítulo 4 me impactó mucho en mi vida en mis primeros años de cristiana, porque me di cuenta que fue un encuentro de una adoradora con el Dios que ella no lo conocía, pero ella lo adoraba en su interior, en medio del sancocho de religiones de Samaria. Ella adoraba a Dios en su corazón. Dice que fue tan fuerte el efecto que causó ese encuentro entre Jesús y la samaritana, que esa mujer salió corriendo a la ciudad de Samaria, y dice que fue la primera evangelista que se levantó. Cuando hay hombres por ahí llenos de prejuicios sociales, que la mujer no puede predicar, que la mujer no sé qué, pues entonces explíqueme pues por qué Jesús mandó a la samaritana a que le anunciara a todos que él era el Mesías. ¿La puso a evangelizar o no? A toda una ciudad. La religión. De la religión se maneja legalismos, maneja estructuras, maneja cosas. Pero lo que Dios quiere es que tú no seas un religioso, sino un adorador. Es mejor ser adorador. Es mejor la adoración que la religión. Juan 4 y 3 a 24. Llegará el momento, y en efecto ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. El Padre está buscando gente que lo adore así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y verdad. Te voy a decir algo, ese es el cumplimiento del capítulo 1 de Levítico. Ahí se está cumpliendo. Porque vino el verdadero adorador, el adorador de adoradores, el que vive por los siglos de los siglos, la ofrenda perfecta y la adoración perfecta manifestada en carne, vino y dio su vida por nosotros. ¿Se entregó qué? Totalmente. ¿Y cómo debe ser nuestra entrega? La gente chillando cuando ve las películas de Semana Santa. La gente chilla y sale de los teatros así, Meguizo, La Pasión de Cristo, y la sale chillando de las películas de Semana Santa, pero nunca le entrega el corazón a Dios. Muchos de ellos no hacen eso. Yo lloraba, antes de ser cristiano, yo lloraba viendo las películas de Semana Santa, pero ni siquiera me conmovía viendo eso. El actor así todo lleno de llagas y así todo ya medio muerto. Yo no me conmovía con eso. Si realmente hubiera yo creído en eso que yo veía, me hubiera arrepentido. Por eso el Señor tuvo que coger y sacudirme, porque la religión no me permitía a mí poder encontrarme con Él. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración en el día de hoy. Sé que el tema tal vez fue un poco extenso, pero cuando una persona es verdadero adorador, esas cosas no importan. Amén. Podríamos quedarnos aquí quién sabe cuánto tiempo más, pero vamos a orar.